ponemos el botón como siempre lo hemos puesto ahí en el orificio y ya tenemos lista nuestra llave inteligente para hacer pruebas. El encendido a distancia. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles de nueva cuenta. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, el día de hoy les voy a dejar toda la instalación completa para una llave inteligente tipo 11. Ustedes pueden pedir esta llave inteligente con los amigos de Cardot, ya sea por la aplicación de AliExpress o también de eBay. Aquí abajo les dejo obviamente las ligas y vamos a la instalación. Bueno, mis amigos, pues para instalar esta llave inteligente lo primero que vamos a hacer es armar este conector. Para armar este conector vamos a guiarnos con el conector original de nuestro carro, el que se conecta aquí en la pastilla. Aquí vamos a probar cuál es el que nos da corriente directa, cuál es el que nos da accesorios, cuál es el que nos da ignición, cuál es el que nos da la marcha. Si ustedes tienen un Tsuru como yo, pues ya en otros videos lo hemos visto, ya sabemos cuáles son. En este caso les voy a decir cómo los configuré yo. Los dos rojos me piden corriente directa, entonces los puse a los lados, ¿sí? Este conector de arriba que ustedes pueden ver aquí no tiene ningún cable, entonces hay que ponerle un cable. Ahorita les voy a mostrar de cuáles para que ustedes puedan ponerlo aquí y ponerle corriente directa. Entonces estos dos de los lados van a tener corriente directa y pues me van a servir para mis dos rojos. El blanco es el de accesorios y acá conmigo el de en medio es el de los accesorios. Este de aquí, este de en medio, de aquí arriba, es el de accesorios. Por la parte de abajo tenemos el azul y tenemos el amarillo, y tengo este verde que no he conectado. Como ustedes pueden ver en esta llave inteligente, podemos ver aquí en nuestro diagrama de cableado, me lo ubico, acá está. Dice que el azul es estar, el amarillo y el verde son las igniciones, el rojo, los dos rojos son 12 voltios, o sea corriente directa, y el blanco los accesorios. En el caso del Tsuru, como ustedes saben y ya lo hemos visto en otros videos, pues el Tsuru lleva dos marchas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es que vamos a poner este verde a donde va la otra marcha, la segunda marcha, y yo aquí los voy a puentear. Les muestro cómo lo hago y les muestro. Ok, amigos, aquí lo que hice fue que le estoy mandando estar a los dos cables que van a salir por estos dos orificios. Y para armar voy a tratar de hacerlo con una mano, que es un poco complicado, pero es de esta manera. Miren, ustedes tienen que meter ese segurito, lo tienen que meter, simplemente lo meten y solo se asegura, vamos, al momento de meterlo. Solamente tienen que fijarse que esté hacia el lado correcto. Ahí está, ya se aseguró. Y así es como nos debe de quedar este cable. Unido lo que es el azul con el verde, y el otro pedazo del verde pues va a traer accesorios por si nosotros necesitamos, perdón, va a traer ignición. Por si nosotros necesitamos meter algo a la ignición, pues aquí vamos a traerlo. Si no, hay que encintarlo porque cuando nosotros alimentemos el carro va a tener corriente. Lo que voy a hacer a continuación es conectar los cables de este arnés, del arnés pequeño. Voy a empezar por los dos de las intermitentes, que son los cafés, y pues bueno, de las direccionales. Ya les he mostrado en otros tutoriales en donde están las direccionales. Aquí se las vuelvo a mostrar, son verde con amarillo y verde con negro en el arnés que sale de aquí de la palanca de las direccionales. Y luego voy a seguir también con el de la cajuela, que es el morado, y pues va directamente al relay de su cajuela. En este caso este es el relay de mi cajuela, ¿sale? Voy a seguir con el cable azul, Blue Pad o bomba de gasolina, es este cable. Yo lo voy a conectar a la ignición que va a salir ya alimentada de mi botón.
Les platico, este cable funciona para que ustedes puedan avisarle al carro que ya encendió. Si ustedes prenden el carro, esto se alimenta, el cable de la bomba de gasolina le está avisando a la llave inteligente pues que el carro ya está prendido. Esto que estoy haciendo yo es nada más como para quitarme la bronca. Realmente, si el carro se apaga, la bomba de gasolina o el cable de bomba de gasolina va a estar detectando que el carro está prendido. Entonces, pues digamos que lo vamos a estar engañando. En mi caso no pasa nada porque el carro no se apaga o al momento de prender ya no se apaga. Pero en casos de carros que tú lo prendes y de repente se apagan por alguna situación, que se bajan las revoluciones, necesita tiempo de calentamiento, cualquier cosa, entonces ahí sí es bueno que conectemos este cable a la bomba de gasolina, porque en el momento que se deje de energizar este cable, el carro tiraría otra marcha. También funciona para cuando ustedes prenden el carro a control remoto. Si ustedes no conectan este cable, el carro va a pensar que todavía no prende el carro y va a seguir mandando marchas. Ese es un problema muy común. Lo mismo, si su carro ustedes lo prenden con el control remoto y no alcanzó a encender, le va a mandar una segunda marcha para tratar de encenderlo. Y si no, una tercera marcha, que sería lo máximo que manda. Siguiente cable, naranja. Freno de mano. Sí, este cablecito naranja hay que conectarlo al freno de mano a manera de que sea un seguro para los carros estándar. Hay que conectarlo del cable que sale del switch de freno de mano, pero el que se apaga al momento de que nosotros bajamos el cable, ¿sale? Ese cable va a el naranja. Hay que tener mucho cuidado de no confundir el naranja del freno de mano con el naranja que viene acá en la esquinita también, que este es para los seguros eléctricos. Toda esta maraña que tengo aquí agarrada desde el blanco con negro hasta el naranja de acá es para los seguros eléctricos. Ahorita les voy a decir cómo se configura. El otro naranja que está del otro lado, que es este de acá, es el que vamos a llevar al freno de mano. Para saber la polaridad de su switch de puertas, ustedes lo que van a hacer es buscar el cable aquí por dentro, morderlo como yo lo hice con la pinza, y en el otro lado en la punta le van a poner, en este caso yo le estoy poniendo corriente porque el mío es negativo, entonces si lo piso me está mandando la tierra. Si no lo hace, entonces ustedes le ponen tierra y hacen lo mismo para ver si su polaridad que envía es positiva. Hay algunos carros, no hay tantos, pero hay algunos carros que en lugar de mandar una señal negativa, mandan una señal positiva. Siguiente cable, amigos, es este otro naranja con raya negra, uno antes del último. Ese va a lo que es el freno de pedal. Aquí yo lo intercepté en este cablecito rojo con verde. En el sur es este cable, pero este va directamente pues hasta el pedal del freno. Entonces aquí tiene un switch, se los muestro si ustedes no lo conocen. Ese es el pedal del... Ese es el switch del pedal del freno. Se los muestro si ustedes no lo conocen. Y pues este es el que al momento de que nosotros pisamos el freno manda una corriente. El rosita, amigos, este rosita que se ve aquí un poquito descolorido va al claxon. Aquí algo bien interesante. Ustedes ya saben que lo conectamos pues aquí a este cable verde en el Tsuru, pero algo que les quería platicar que se me hace bien interesante es que en esta llave inteligente el cable del claxon viene para seleccionar si nosotros lo queremos que sea positivo o negativo. Ahorita les voy a mostrar cómo. Entonces en este caso lo conectamos a nuestro claxon y nosotros lo vamos a necesitar negativo. Si tenemos una sirena de esas que vienen separadas, que se ponen allá dentro del cofre, pues entonces le pondríamos positivo. Este cable negro pues evidentemente va a lo que es tierra, y lo que se me hace bien padre es que ya trae su terminal para que nosotros lo podamos pegar directamente en algún tornillo, como yo lo he hecho en algunas otras ocasiones en las instalaciones. Y pues ya trae la terminal, ¿no? Para solamente nosotros ajustarlo y no tengamos que andar buscando una terminal para ponérsela. Como ustedes van a poder ver, pues vienen dos cables que van a tierra y los dos traen sus terminales. Ok, amigos, vamos, como les decía hace rato, con estos cables de aquí vamos a armar la interfase o vamos a configurar las salidas para lo que es los seguros de las puertas.
En este caso el Tsuru, como no trae motores de agencia, pues nosotros armamos una interfaz universal, la cual trabaja con pulsos negativos. La mayoría de los carros de Nissan también trabajan con pulsos negativos, aunque ya traigan los seguros eléctricos. Entonces vamos a usar este diagrama de aquí arriba, que nos dice que el cable naranja se va a cortar, naranja con negro se va a cortar, y luego vamos a utilizar el blanco con negro para abrir los seguros. El amarillo va al chasis, amarillo con negro va al chasis del carro, o sea, tierra. Y luego tenemos otro naranja que también se va a cortar, o sea, naranja con negro y naranja se van a cortar. Luego tenemos el blanco solito, que es para cerrar las puertas, door lock wire. Y luego tenemos el otro amarillo, que nos dice que también va al chasis. En este caso, lo que nos está diciendo es que tanto el amarillo como el amarillo con negro van a la tierra, y lo que es el blanco con negro y el blanco son para abrir y cerrar nuestros seguros. Si ustedes tienen algo que utilice el sistema positivo, pues aquí abajo viene cómo armar su interfase. Aquí los que se van a cortar son los naranja, el naranja con negro, el amarillo con negro se van a cortar, y se van a utilizar el blanco con negro y el blanco. Y pues aquí viene su configuración, ¿no? Esta es la configuración si ustedes necesitan el pulso positivo para abrir y cerrar seguros. Y también viene una tercera configuración, que es cuando su carro usa un switch, que con el mismo switch hace la conversión. Digamos, el switch descansa en tierra y únicamente cuando pulsamos manda una corriente. Entonces esta es la configuración para ese tipo de carros, cuando nosotros no ponemos relevadores, que todo lo estamos manejando únicamente con el switch. Bueno, mi gente, pues como podemos ver, aquí vienen 3 jumpers configurables. El primero es para el antiasalto inteligente. Esto es algo que me habían preguntado muchísimo de todas las demás llaves inteligentes. Me decían, oye, si te bajan con la llave inteligente en la bolsa y se llevan el carro se apaga. Esto ninguna llave que yo conociera antes lo hacía. Esta es la primera que he visto que tiene la opción de activarlo o desactivarlo. Sí se me hace bastante buena la opción, porque tú puedes traer tu llave en la bolsa. Si te llegan a asaltar, te quitan el carro, te bajan, tú te bajas, el carro sigue caminando sin ningún problema y más adelante se les va a apagar, ¿no? Vamos a analizar también esto del antiasalto más adelante. Les voy a mostrar cómo trabaja y todo eso. Pero aquí, al mover este jumper, el jumper número 1, pues se activa o desactiva. Eso ya es a gusto de ustedes. El jumper número 2 es para activar o desactivar la entrada de lo que viene siendo el full pad o la bomba de gasolina. Si ustedes no quieren conectar el cable de full pad, no es necesario que hagan lo que hice yo de ponerlo a la ignición. Simplemente pues pueden desactivarlo mediante este jumper. Y el jumper número 3 es para mover la polaridad de la sirena o del claxon. Si ustedes tienen una sirena que use pulso positivo, lo mueven a positivo, y si no, pues lo dejan en negativo para usarlo con su claxon. Bien, amigos, como ya les había dicho, yo también pedí el módulo Bluetooth que se conecta aquí en esta entrada. Y bueno, pues este es para manejarse con la aplicación, pero vamos a dejar eso para un siguiente video. Solamente les platico que también lo pedí. Ponemos el botón, como siempre lo hemos puesto, ahí en el orificio, y ya tenemos lista nuestra llave inteligente para hacer pruebas. Pone los seguros, quita los seguros. Ok, pues ahí quedó ya instalada, y vamos a calar el encendido a distancia. Ahí está el encendido a distancia. Vamos a apagarlo. Ahí está. Amigos, y pues como siempre es un gusto saludarles. Aquí abajo les dejo un par de videos. Si ustedes son principiantes y no han instalado nunca una llave inteligente, les dejo un par de videos para que la puedan instalar desde cero. Esta instalación ya fue para los que nos siguen, que están un poquito más avanzados. Pero si ustedes están desde nivel principiante, aquí abajo les dejo un par de videos que les van a ayudar. También les dejo la liga para que puedan comprar su llave inteligente con los amigos de Cardot.
y se las puedan mandar directamente por la aplicación de AliExpress o de eBay. Amigos, muchísimas gracias. Yo soy Jesús Velázquez, esto es Super Suru y seguimos trabajando.